Amados hermanos, en la bendita fe de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Es un gusto estar hoy con ustedes en este día de fiesta. Vamos a aprovechar esta oportunidad que Dios nos brinda de vernos, aunque sea así en la distancia. Con esta tecnología nos acerca mucho y nos da la oportunidad de compartir también estos momentos especiales en este día de fiesta y, lógicamente, por la situación que estamos viviendo, esta fiesta segunda de este año, pues también la estamos celebrando en nuestros hogares, así que es una bendición de nuestro Dios que estemos bien, que estemos sanos. Y bueno, vamos a estudiar en esta ocasión que el Señor nos brinda esta oportunidad de celebrar esta solemnidad y recordar un punto muy importante, como todos los que tiene esta solemnidad, y poniéndonos un poco de acuerdo, no sé cómo le vamos a hacer, hermano Ismael, para que participen leyendo los versículos que vaya mencionando y todos podamos participar, si ustedes quieren, en leer la lectura señalada, para ir viendo todos los versículos y la palabra de Dios en esta hermosa idea que hoy vamos a recordar, que está en la Escritura y que es lógicamente primero para el pueblo de Israel y después también para nosotros como su iglesia, como su pueblo, en este tiempo tras la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a empezar, hermanos. Hay un versículo que todos conocemos, está en Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. ¿Quiere leer alguien? ¿Sí puedo leer? Adelante. Dice, y acordarte has de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, por probarte, para saber lo que estaba en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Amén. Amén. En este versículo, ¿quién leyó? ¿Su hermano Saulo fue? ¿Quién fue? Antonio. Antonio, hermano Antonio. Gracias, hermano Antonio. Dios lo bendiga. En este versículo nos damos cuenta que el pueblo de Israel, en primera instancia, sabemos que para llegar a la tierra prometida, al salir de Egipto, pues tenía que ir por el desierto. Pero nuestro Dios aprovecha que la estancia del pueblo de Israel en el desierto va a ser para afligirlo, dice el versículo. Va a ser para probarlo, para saber lo que estaba en su corazón, y lo dice directamente, si había de guardar o no sus mandamientos. Esa es una idea muy clara que todos conocemos, el por qué el pueblo de Israel tuvo que salir al desierto. Tenía que cruzarlo, tenía que Dios llevarlo de Egipto a la tierra de Canaán, pero al estar ahí, Dios iba a aprovechar para afligirlo, para probarlo, para hacerle ver realmente en qué condición estaba cuando salieron de Egipto. Debemos recordar también, otro versículo está en este capítulo 32 de este mismo libro, Deuteronomio 32, el versículo 10. Deuteronomio capítulo 32, versículo 10. Hermano Saulo, ¿se puede? Sí, mi hermano. Claro, Así es. 32:10 dice así: hallólo en tierra del desierto, y en desierto horrible y lleno, trájolo alrededor, destruyólo, guardólo como la niña de sus ojos. Amén. Entonces, el pueblo de Israel va al desierto, hacia la tierra prometida, y Dios lo va a afligir, y Dios lo va a probar, y según este versículo 10, dice que también lo trajo alrededor para instruirlo. Dios va a aprovechar entonces todo esto para que todo el tiempo que le va a llevar desde Egipto a la tierra de Canaán, Dios tenga oportunidad de instruir a este pueblo. Una de las cosas que aprendemos, pues, que después de tantos años, 215 años de estar viviendo en Egipto,
hermanos, se habían olvidado de estas leyes y Dios sabía que era necesario que recibieran estas leyes a una generación y varias generaciones nuevas que habían aparecido después de los padres de la fe, los padres del pueblo de Israel, los patriarcas, en este caso, Abraham, Isaac y Jacob, y por lo tanto deben de ser instruidos, y Dios los va a instruir, ya sabemos, con los mandamientos y con tantas revelaciones y tantas manifestaciones de su poder que hizo en el desierto. Así que al mismo tiempo de estarlos de afligirlos, Él va a aprovechar también para instruirlos. Pero hoy quisiera recordar con ustedes algo de lo que la palabra de Dios también nos instruye. Una de las cosas que vamos a aprender, una de las cosas que vamos a recordar y que, hermanos, nos damos cuenta que también nuestro Dios hace con este pueblo, es algo que va encaminado a una de las partes más bonitas, más hermosas de lo que vemos en las Sagradas Escrituras y que tiene relación también con esta solemnidad. Todo tema que hoy se dé durante este santo día, sábado ceremonial, nos va a recordar que va a tener algo que ver con esta fecha memorable, la data de la ley, la entrega de la ley de nuestro Dios al pueblo de Israel cuando éste llega al pie del monte Sinaí. Seguramente algunos otros de nuestros hermanos tendrán oportunidad de poder recordar otros detalles. En esta ocasión, yo para puntualizar sobre este punto, vamos a recordar este hermoso pasaje, este tiempo que vivió el pueblo de Israel en el desierto, recién ha salido de la tierra de Egipto. Jeremías, por favor, Jeremías capítulo 2, versículo 2. 2:2. Pasa voz, hermano, dice. Hasta Elia, hermana Elia. Sí, pasa voz, dice, anda hermano, y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, heme acordado de ti, de la misericordia de tu mocedad, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sombrada. Amén. No, amén. Hay un detalle aquí muy bonito, muy hermoso. Dice entonces, heme acordado, a la mitad del versículo, heme acordado de ti, de la misericordia de tu mocedad, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. La primera expresión entonces, en la mocedad de este ser tan importante, no pierdan 2:2 de Jeremías, y aquí mismo busquen Jeremías 6:2, y de aquí ustedes van a ir dando forma también en su mente, en su corazón, esta hermosa idea que está en la Escritura con respecto al pueblo de Israel y al Todopoderoso, a nuestro Dios. Dice 6:2 de Jeremías. ¿Alguien está ahí? Hermana Uri. Yo lo leo, hermano. Jeremías 2:2 dice así. 6:2. 6:2 dice así. A mujer hermosa y delicada comparé a la hija de Sión. Amén. Amén. Entonces, la base es esto. A mujer hermosa y delicada comparé a la hija de Sión. ¿Quién es esta hija de Sión? Es la congregación del Antiguo Testamento. ¿Cuál congregación? Si nos regresamos al capítulo 2 de Jeremías, verso 2, nos vamos a encontrar en la mocedad de esta hermosa mujer, de esta hija de Sión, que como una mujer hermosa y delicada la compara nuestro Dios. Y en su mocedad es en el principio cuando ya empieza a vivir como nación libre y soberana, y como una nación que Dios escoge, como una nación que Dios elige para que ella sea la depositaria precisamente de todas estas cosas que hoy aprendemos a lo largo de nuestra vida como cristianos y en este momento que tienen que ver con esta fiesta segunda, la fiesta de Shavuot, la fiesta de las semanas, la fiesta de las primicias, la fiesta de la siega, pero sobre todo la fiesta que en hebreo le llaman, ¿se acuerdan?
Semán, Matán, Torá, y algunos le ponen Toratenu. Semán, época o tiempo, Matán, que quiere decir entrega, y Torá, de la ley, y Toratenu, que quiere decir de nuestra ley. Es en hebreo. Semán, Matán, Toratenu es el tiempo, la época de la entrega de nuestra ley, hablando del pueblo judío ya haciendo la propia, porque es el que se cree que según la Escritura también, Dios deposita en él estos 10 mandamientos. Nos ubicamos entonces en el versículo 2 de Jeremías, y dice, en tu mocedad. Son los albores de una nación. Está joven esta nación, acaba de salir de Egipto ya, y el pueblo de Israel, ustedes saben que se forma como tal en esos 215 años que vive en Egipto, tras la llegada de Jacob a la tierra de Egipto por aquella hambre que había en la tierra de Canaán. Tienen que ver en dónde conseguir alimento, y ustedes saben la historia y la voluntad de nuestro Dios, que ha sido llevado con anterioridad, con mucha anticipación. José, que ha sido vendido y que por un momento era una gran tragedia para Jacob y sus hermanos, porque no lo querían, porque era un muchacho especial, y él tiene que llegar antes a Egipto para Dios prever que en su momento los tiene que proveer del alimento, y es gracias precisamente a que Dios ha llevado a José a administrar en Egipto, a ser prácticamente el que tenga el mando y que organice aquellos 7 años de abundancia y después los 7 años de escasez. Así que, amados hermanos, Jacob llega a Egipto, viven allá 215 años, y tras la primera fiesta que es establecida en Egipto, que es la fiesta de la Pascua, ahora Dios va a hacer cumplir la promesa que había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob, de que había prometido la tierra de Canaán, y los tiene que trasladar, los tiene que llevar de Egipto precisamente a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Entonces, en los albores de esta nueva nación que ya está formada y que sale rumbo a su tierra, a su heredad, hay una mujer hermosa y delicada que en su mocedad, dice el verso 2, dice, así dice Jehová, heme acordado de ti, de la misericordia de tu mocedad, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Habla de un desposorio. Es importante entonces que la congregación del pueblo de Israel en el desierto está comparada con una mujer, con una congregación. Y todos nosotros sabemos que la iglesia precisamente lleva este símbolo. Es una mujer hermosa y delicada. Y en el Antiguo Testamento, hermanos, va a llevarse a cabo un desposorio entre esta congregación y nuestro Dios. Es así como nuestro Dios, entonces, dice el libro de Oseas, capítulo 2, versículo 14. Oseas, capítulo 2, versículo 14. ¿Alguien quiere participar? Oseas 2:14. Dice, ¿quién sabe si volverá? Entonces 2:14. 2:14. Empero he aquí, empero he aquí, yo la induciré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Amén. Pero he aquí, yo la induciré. ¿Tiene alguien otra versión de la Biblia para ver la palabra inducir? Pero he aquí, yo la induciré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. ¿Alguien tiene otra versión? Yo tengo otra versión, hermano. Por favor. Sin embargo, he aquí que yo la persuadiré, la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Amén. Amén. Yo la persuadiré. Si buscan otras versiones, va a decir entonces que se va a encargar de convencerla, de enamorarla, de seducirla, dice otras versiones. Entonces Dios, aparte de que tiene que cursar
el pueblo de Israel desierto de Egipto a la tierra prometida y que lo saca para afligirlo, para probar a este pueblo, a esta mujer hermosa y delicada que es la congregación, para instruirla, también la va a llevar al desierto para enamorarla, para seducirla, porque como una mujer entonces va a hacer un pacto con ella, va a ser un compromiso a largo plazo y hasta la muerte lo usamos nosotros entre nuestras relaciones como esposo y esposa, como marido y mujer. Entonces aquí va a surgir algo, hermanos, que tiene que ver también con esta fiesta. En el desierto entonces nuestro Dios va a encargarse de que este pueblo esté sin que le falte absolutamente nada y va a tratar de quedar bien como muchos de nosotros quedamos bien cuando anduvimos seduciendo a nuestras esposas, hablando de los hermanos, de los varones. Y disculpen esta expresión, pero es una forma de entender más rápido el momento en que el pueblo de Israel está en el desierto. Y vean que Dios dice que pudo llevar al pueblo de Israel hacia el norte, pegado al litoral del mar Mediterráneo, y se pudo haber subido hacia el este, sobre el litoral, sobre la playa, la forma que está hacia Israel, pudo haber llegado más fácil, pero en este caso dice el libro de Éxodo que lo lleva por el camino más largo, es decir, este camino más largo, si quieren lo vemos, vean ustedes cómo no escoge Dios el camino más corto, sino es el más largo. Les doy el versículo, ustedes lo conocen, capítulo 13 de Éxodo. Y es lo mismo que nos pasa a nosotros cuando anduvimos enamorando a nuestras esposas, que son ahora, pues tratábamos de estar el mayor tiempo posible con ellas y de preferencia en solitario, es decir, ella y nosotros. Lo más que podíamos lograr tiempo solos para platicar de lo nuestro, para platicar de ese enamoramiento que como seres humanos estábamos llevando. Dios lo hace prácticamente de esta manera y lleva al desierto, dice al pueblo de Israel, dice el versículo, lo voy a leer, capítulo 13, versículo 18, Éxodo 13, 18. Mas hizo Dios al pueblo que rodease por el camino del desierto del mar Bermejo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. El 17. Luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, en el litoral del mar Mediterráneo, que estaba cerca, porque dijo que quizá no se arrepienta el pueblo cuando vieren la guerra y se vuelvan a Egipto. Además estaban los filisteos ahí. Mas hizo Dios al pueblo que rodease por el camino del desierto del mar Bermejo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Amén. Entonces aprendemos con este versículo que Dios los lleva por el camino más lejos. Es importante que ese tiempo que Dios sabía que iba a ser nada más de Egipto a la tierra prometida, no iban a ser 40 años, iba a ser el tiempo suficiente, el tiempo necesario que se tenía que hacer una congregación, algunos calculan de más de 2 millones de personas, algunos dicen 2,5 millones, otros dicen 3 millones de todos los que salieron. No podemos hablar con exactitud cuántos fueron, pero era una multitud. Después de la base que son los 600,000 varones de guerra, pues realmente, hermanos, entendemos que fue mucha gente la que salió. Entonces, ese tiempo que el pueblo de Israel va a estar en el desierto, como la base está en la Escritura, que es para afligirlos, para probarlos qué había en su corazón y también para instruirlos, pues también nos damos cuenta, hermanos, que hoy recordamos este pasaje en la historia del pueblo de Israel, en el enamoramiento que nuestro Dios hace precisamente con este pueblo y que lo va a hacer, amados hermanos, con base en esta hermosa idea. Es una mujer hermosa y delicada. Así la compara nuestro Dios a la hija de Sión, a la congregación del Antiguo Testamento. Vayan ustedes viendo entonces, nos vamos a ir haciendo una pregunta. ¿Cuánto duraría este enamoramiento para llegar al casamiento? ¿Y cuándo fue el casamiento de Dios con este?
¿Cuándo fue el compromiso total del Todopoderoso con esta nación que Dios escoge? Y lo escoge cuando hay un versículo, recuerdan, lo vamos a recordar para que lo tengan en su tema ahí, los que anotan, capítulo 4 del libro de Éxodo, en el versículo 22. Capítulo 4, versículo 22. Éxodo, capítulo 4, versículo 22. ¿Alguien quiere participar, por favor? Y dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Amén. Amén. ¿Qué estaba haciendo aquí? Nuestro Dios, Israel es mi hijo, mi primogénito. Como pueblo estaba escogiendo Dios a Israel. Es aquí donde se ve que Dios va a ser el pueblo escogido de Dios. Hablando así en una forma más directa, podríamos entonces comentar que Dios estaba libre, estaba sin compromiso, no se había comprometido con ninguna otra nación. Cuando aquí ya está formado el pueblo de Israel y nuestro Dios va a hacer realidad la promesa de llevarlos y de poseer la tierra prometida, entonces Dios ya se está comprometiendo con una nación. Y esta nación pues va a ser la de Israel, el pueblo de Israel, porque es la descendencia precisamente de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y como Dios no estaba comprometido con ninguna nación, entonces al sacarlos de Egipto, empieza a hacer un proyecto, empieza a trabajar precisamente con la idea de que establezcan un compromiso, se establezca un compromiso entre esta mujer que es la congregación del Antiguo Testamento y nuestro Dios como el que se va a encargar de todos los gastos prácticamente, de todo lo que en el desierto necesite el pueblo de Israel. Dios va a ser el proveedor número uno, como debemos de serlo prácticamente arriba del 90 y tantos % los varones en nuestros hogares israelitas. Así que, amados hermanos, es así como se vislumbra precisamente esta unión de esta iglesia, de este pueblo, y de entender así que todos nosotros nos damos cuenta de cómo en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel tuvo un compromiso con el Señor y que todo, absolutamente lo que necesitaba, nuestro Dios se lo proveyó. De entrada, cada vez que necesitaron, tan pronto se encontraron en el desierto, acuérdense que enseguida Dios los proveyó del maná y que desde que empezó a caer el maná, ya cuando se convierte en 40, los 40 días, en 40 años de estar en el desierto, todo ese tiempo nunca les faltó el alimento, como un compromiso que hace precisamente nuestro Dios con esta mujer, con esta congregación. Estamos hablando entonces de un marido y su mujer, de un esposo y su compañera de toda la vida. Y es aquí donde trasciende precisamente el pensamiento que todos seguimos considerando. ¿Sigue siendo el pueblo de Israel el pueblo escogido de Dios? Sí. ¿Sigue este compromiso que viene desde el Antiguo Testamento? Sí. El pueblo de Israel tiene un compromiso directamente con nuestro Dios. Y nosotros ya vamos a venir a formar parte de la iglesia de Dios. Esta iglesia de Dios que va a estar desposada, que va a estar comprometida para unirse en matrimonio con nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida, en las bodas del Cordero. Es así como Dios establece este compromiso directo y de muchos años, hermanos, con la congregación del Antiguo Testamento, Él directamente, y ya nuestro Señor Jesucristo tiene otra parte, otro plan, nuestro Dios, para con Él, porque ya todos los que venimos a formar parte de la iglesia es precisamente esperando ese momento de vernos con el Señor Jesucristo para que la iglesia se una en matrimonio. Actualmente está desposada, dice el capítulo 11, nada más para que nos adelantamos un poquito, segunda a los Corintios, capítulo 11, versículo 2. Segunda a los Corintios 11:2. Esto está hablando de la iglesia con Jesucristo, la iglesia del Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento el compromiso sigue siendo Dios con su esposa de siempre, con su mujer de siempre, que es la congregación del Antiguo Testamento. Dice, pues que os celo con celo de Dios, porque os he desposado a un marido, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Es lo que quería Dios en el Antiguo Testamento con esta congregación,
que también fuera una mujer pura, que fuera una virgen, que él realmente ya llegara a hacer este compromiso cuando recién en su mocedad salen precisamente de Egipto y toman camino hacia la tierra de Canaán. Dice el libro de Oseas, capítulo 2, versos 19 y 20. Si alguien quiere participar, Oseas 2, 19 y 20. ¿Y lo puedo leer yo? Solo que dice, te desposaré conmigo para siempre, desposarte con el libro de justicia y juicio, y misericordia y miseraciones, y te desposaré conmigo en fe y conocerás a Jehová. Amén. Y te desposaré conmigo en fe y conocerás a Jehová. En el libro de Oseas está haciendo todo un recordatorio de lo que sucedió en el desierto, cuando el pueblo de Israel acaba de salir de Egipto. Y entonces, hermanos, esto nos lleva a comprender cómo Oseas está recordando esta parte de la escritura, esta parte de lo que sucedió con nuestro Dios y el pueblo de Israel, y así poder entender. Entonces va a haber un compromiso tan pronto precisamente logre convencerla de que tiene que cambiar su forma de vida y tiene que comprometerse con nuestro Dios. Vayamos a ver un versículo, dice el capítulo 2, versículo 32 también de Jeremías. Es Jeremías y Oseas el que nos proveen de todo esto, y también Isaías más adelante, 2:32. Aquí le está como recordando la importancia que tiene aquel tiempo que vivieron, 2:32. Olvídase la virgen de su atavío o la desposada de sus hartales, mas mi pueblo se ha olvidado de mí por días que no tienen número. Amén. Llegó un momento en que a lo largo de la historia del pueblo de Israel, el pueblo se desencaminó, el pueblo tomó otras veredas, el pueblo buscó a los ídolos, el pueblo buscó a los baales, se hizo idólatra, y entonces esta mujer empieza a buscar precisamente otro ejemplo a seguir, aparte de nuestro Dios. Así que nosotros tenemos que aprender de esto, de esta forma de enseñar las cosas, para que nos demos cuenta, amados hermanos, lo importante primero que es el que nosotros tomemos fuerza con nuestro compromiso también como hombres, como hijos de Dios, con base en esta enseñanza que nos deja la palabra de Dios de lo que quiere hacer. Vayamos entonces ya un poquito más directo a entender, y necesitamos leer Jeremías también. Jeremías, por favor, capítulo 31, versículo 31 y 32. Y vean ustedes cómo sigue haciendo mención de cuando salieron de Egipto. 31 de Jeremías, versículo 31 y versículo 32. ¿Quiere participar alguien? Adelante. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jacob y la casa de Judá, no como el pacto que hice con tus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, bien que fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Amén. Aquí está bien claro. Al final del versículo dice, bien que fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Amén. Gracias, hermana. Dios la bendiga. Entonces quiere decir que va a ser un nuevo pacto, porque tiene que renovar sus votos Dios con esta mujer, porque de repente el pueblo de Israel ya no quiso seguir sus leyes, ya no quiso obedecer, y entonces, amados hermanos, él trata de buscar la manera, y es hacia el futuro también, mas este es el pacto que haré en la casa de Israel después de aquellos días, dice el verso 33, daré mis leyes en sus entrañas, y escribiréla en sus corazones, y seré yo a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Pero siempre está recordando cuando nuestro Dios va a ser un marido para todos ellos. Y va así, hermanos, a dar a entender entonces que debemos de estar al pendiente en el desierto
cuando se llega a consumar este enamoramiento, es decir, cuando se llega a hacer este compromiso de Dios con el pueblo. Dice el capítulo 16 de Ezequiel capítulo 16. ¿Voy bien en tiempo, hermano Ismael? Versículo 8. Ezequiel capítulo 16, versículo 8. Y pasé yo junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi mano sobre ti y cubrí tu desnudez, y entré en concierto contigo, dice el Señor Jehová. Así que, y fuiste mía, dice, hablando precisamente como humanos, la hizo suya, fuiste mía. Y entonces así el pueblo de Israel va a aprender una lección muy importante, que va a prevalecer a lo largo de la vida de este pueblo de Israel, y que lo vemos con nuestros ojos, que hasta nuestros días sigue vigente este compromiso, hermanos, que ha hecho nuestro Dios con este pueblo. Pero entonces quisiera ya dar otro versículo más para que sigamos afianzando esta idea de este compromiso y ya nos vayamos precisamente al día de la boda. ¿Cuándo creen ustedes que fue el día de la boda? Primero la enamora en el desierto, pero no se va a pasar enamorándola 40 años para después casarse. ¿Cuándo? Entonces hay un tiempo de enamoramiento y hay un tiempo de casamiento. ¿Cuándo fue el casamiento? Y cuándo entonces la hizo suya, y cuándo ya fue precisamente establecido este compromiso como tal de un esposo y una esposa también de parte de nuestro Dios. Dice el libro de Isaías, en el capítulo 54, Isaías capítulo 54. Versículo 5 al 8. La mamá del hermano Ismael está ahí. Pasa vos, hermana. Pasa vos, hermano. Sí, aquí estoy, hermano. 54, 5 al 8 de Isaías. Sí, hermano. Sí, dice así. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado. Porque como a mujer dejada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a mujer moza que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Por un pequeño monte te dejé, mas te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti. Por un momento más, con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Redentor Jehová. Amén. Amén. Tu Redentor. Tu Redentor. Y tu marido, dice el verso 5, tu marido es tu hacedor. Tu hacedor. Hay momentos en la... Gracias, hermana, Dios la bendiga, me da gusto verla. Qué bueno. Gracias, que está bien. Igualmente. Gracias, hermano, igualmente. Pasa vos. Pasa vos. Entonces, hermanos, aquí vemos cómo sigue insistiendo en este gran compromiso que hizo nuestro Dios con esta nación, con esta mujer, hablando en esta alegoría como una mujer, y una representación de una moza que en su mocedad precisamente nuestro Dios la llevó al desierto precisamente para enamorarla y hacer un compromiso con él. Y ahora, hermano, es muy fácil. ¿Dónde está el contrato y el acuerdo y el papel que vemos en las Sagradas Escrituras? Vayamos a Éxodo 20. El capítulo 16 de Ezequiel que leíamos, el versículo 18, dice, e hice concierto con ella. Hice convenio con ella, hice un pacto con ella, y este pacto es el que escucharon en el monte Sinaí, cuando se cumplen los 50 días que hay que contar para llegar a esta celebración de esta solemnidad. ¿Qué está escrito en Éxodo 20? Imagínense que es algo que Dios está diciendo. Mira, mujer, mira Israel como una mujer
tierra hermosa y delicada. Yo deseo que nos llevemos bien para que no te haga falta nada, pero la verdad es que necesito y es importante que tú veas que tienes que cumplir con esto. Y lo que yo te pido primero es que no te fijes en otro. Como dice el primer mandamiento, que no tengas dioses ajenos. No debes de tener vista para otros. ¿No se parece mucho a nuestro matrimonio? ¿Sí? No tienes ojos para nadie más, sino solamente para mí. No tienes pensamientos y tu corazón no debe de estar ocupado en nadie ajeno, sino solamente en mí. Y cada uno de estos mandamientos los va diciendo Dios como si estuviera hablando con una mujer. No tienes que buscar en otro lado, porque con Dios no le hizo falta nada. Y Él mismo les demostró, hermanos, que no les iba a faltar absolutamente nada. Así que quisieron pan, bajó el maná durante 40 años, quisieron carne, y estuvieron las codornices a su disposición, pedían agua porque tenían sed, y ahí estaba Moisés también, con todos sus problemas que tuvo con el pueblo, pero saliendo adelante como un líder de una mujer que de repente como que se rebelaba y de repente como que desconfiaba del poder de Dios. Pero cada uno de estos 10 mandamientos, hermanos, es un convenio que Dios está haciendo precisamente con esta mujer, con esta congregación del Antiguo Testamento. Y de ahí en adelante comprendemos que el Señor entonces la llevó prácticamente durante estos 50 días, contando a partir del día 16, porque en realidad recuerden ustedes que de la Pascua al Pentecostés hay 51 días, pero el 15 de Nisan no se cuenta. Aún así salieron, dice 33:3 de Números, ¿recuerdan? 33:3 de Números dice que salieron el segundo día de la Pascua. Y este segundo día de la Pascua es el día 15 de Nisan, porque el primer día es el día de la Pascua, el 14 de Nisan. Entonces, dice 33:3 de Números. De Ramesés partieron en el mes primero, a los 15 días del mes primero, el segundo día de la Pascua, salieron los hijos de Israel con mano alta a ojos de todos los egipcios. Amén. Sale el pueblo de Israel el día 15 de Nisan, pero este día no se cuenta para la contabilidad, valga la redundancia, de los 50 días. Los 50 días se van a empezar a contar a partir del día 16. Y es así como estos 50 días, Dios empieza a hablar con el pueblo, Dios empieza a manifestar. Imagínense, ya tiene el compromiso de que lo saca de la tierra de Egipto, y enseguida cuando se está llevando a cabo la muerte de los primogénitos, pues en realidad el día 15, cuando ya salen de Egipto, lo primero que se encuentran es en la parte de atrás de ellos, pues los egipcios persiguiéndolos, y al frente el Mar Rojo. Y ahí nuestro Dios hace este gran milagro por medio de Moisés de abrir el Mar Rojo para que pase toda la congregación del pueblo de Israel en seco. Y así Dios va a empezar a manifestarse. Es como un marido, es como un esposo. Lo que desea un esposo, hermanos, es que no le falte nada a su compañera. Y esto es de lo que le proveyó nuestro Dios al pueblo de Israel durante toda su estadía en el desierto. No le hizo falta, literalmente hablando, materialmente hablando, de todo lo que necesitó esta mujer, no le hizo falta absolutamente nada. Pero sí había un gran compromiso. Cada uno de estos 10 mandamientos es para esta congregación. Y ese es el convenio, y ese es el concierto. Y a partir de ahí ya declaradamente va a ser su mujer, dice que la hizo suya, y fuiste mía, dice el versículo. Así que realmente recuerda, hermanos, cómo este tiempo fue muy especial para el pueblo de Israel en un sentido de ver a Dios como un Dios romántico, como un Dios enamoradizo, como un Dios que va a manifestar y quiere demostrar totalmente su amor a una nación que ha elegido, precisamente la ha escogido de entre todos los pueblos de la tierra, pero que ya estaba determinado por el cumplimiento solo de esta promesa que Dios va a cumplir a Abraham primordialmente, y después a Isaac, y después también a Jacob, los 3 patriarcas del pueblo de Israel. Es así como nos encontramos también
con 2 versículos más, quisiera que los tuvieran también en su tema. Dice el capítulo 61 del libro de Isaías, libro del profeta Isaías, capítulo 61, versículo 10. ¿Quiere participar alguien? Adelante, hermano. Sí, hermano, dice así: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió de vestidos de salud, rodéome de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia compuesto por sus joyas. Amén. Compuesta de sus joyas. Amén. Entonces ahí como un novio, ustedes ya saben, la vestimenta del novio es muy hermosa, es muy vistosa, es característica, es muy especial el estar vestido para un día muy especial también para nuestro Dios. Lo fue con el pueblo de Israel cuando él se da cuenta de que al sacarlos de la tierra de Egipto, lo que tiene que hacer es lo que leíamos en el versículo de Deuteronomio. Tiene que instruirlos. Habían dejado de cumplir estos mandamientos que los patriarcas cumplieron y que eran transmitidos en forma oral, pero que ya este pueblo tiene, nuestro Dios, que trabajar con él de una forma muy diferente, por escrito, con un papelito, y este papelito que aparece en el libro de Éxodo, pues son las tablas de la ley. Ese convenio, ese pacto que hace con nuestro Dios, va a ser escrito primeramente en 2 tablas de piedra, que va a recibir Moisés con todo lo que hay que saber acerca de los 40 días que estuvo arriba en la primera ocasión, porque al bajar en esa primera ocasión con las tablas, recuerden que las rompe. Posteriormente tiene que subir. Hermano, se puso muteo su micrófono accidentalmente. Sin querer puse mute, hermano Cipriano. ¿Me puede ayudar a quitar el mute? Y mis hermanos, los demás, cuando no hablemos, por favor, pongamos el mute si son tan amables. Una disculpa, hermano Cipriano. No, está bien, hermano. Entonces, amados hermanos, este es el compromiso que Dios va a hacer. Es un compromiso a largo plazo. Es un compromiso que no se va realmente a interrumpir. Es un compromiso que va a continuar aún y con la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Nos vamos a dar cuenta de que esto tiene un plan nuestro Dios y que dentro de ese plan estamos nosotros, pero siempre el pueblo de Israel tiene la oportunidad hasta el final del tiempo que nosotros tenemos también de parte de los gentiles. Cuando se termine lo de nosotros, pues regresará a ellos porque sigue siendo su pueblo escogido. Sigue siendo esta mujer hermosa y delicada que guardó y que, hermanos, hizo que permaneciera durante todo este tiempo. Así que la ley de nuestro Dios tiene que ver con todos y cada uno de nosotros. Hoy recordamos la data de la ley. Hoy recordamos cuando Dios entrega esta ley, que es precisamente el convenio que hace con esta nación. Y a partir de ahí, 2 versículos que ustedes conocen, dice el capítulo 19 de Éxodo. ¿Qué dijo la mujer? ¿Cuál fue su respuesta con respecto a este compromiso que se estaba echando a cuestas, valga la expresión? Dice el versículo 8, 19:8 del libro de Éxodo. Dice, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Amén. Así debemos de decir nosotros también de parte de nuestro Dios y ahora con la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que tenemos que mantenernos como una virgen pura y sin mancha como iglesia para contraer este matrimonio en las bodas del Cordero cuando Cristo venga. Y tenemos que decir lo mismo, debemos de decir lo mismo, estar convencidos de que todo lo que Jehová ha dicho, eso vamos a hacer. Capítulo 24, versículo 3 y 4. Capítulo 24 de Éxodo, versículo 3 y 4. Éxodo 24, 3 y 4.
Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todos los derechos. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijeron, ejecutaremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Amén. Cumpliremos con este compromiso. Y es cuando Dios precisamente está tomándola ya oficialmente como su mujer. Y a partir de ahí va a ser el pueblo escogido de Dios y va a ser una mujer que Dios la va a celar mucho, mucho la va a celar, disculpen esa expresión, es decir, Él no quiere que voltee a otro lado y sin embargo el pueblo de Israel, ustedes saben la historia de este pueblo duro de cerviz, siempre buscando la idolatría, siempre buscando a los Baales, a Astarot, a Moloch, a Rampán y tantos dioses que las naciones aledañas influían mucho en el pueblo de Israel. Aún así dice 33:3 de Isaías, de Jeremías, se me olvidaba este hermoso versículo, hermano. No debo de dejarlo de comentarlo con ustedes, Isaías 33:3, y aquí está la razón de que sigue siendo el pueblo escogido de Dios hasta este tiempo. No es 33:3, es 30, espérenme. Con amor eterno te amé. 31:3, hermanos. Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí ya mucho tiempo ha, diciendo, con amor eterno te he amado. Por tanto, te soporté con misericordia. Amén. Ya están pensando los hermanos ahí también como nosotros hemos soportado a nuestras esposas. Es lo mismo que hizo el pueblo de Israel y Dios con el pueblo de Israel. Lo soportó y lo sigue soportando y lo seguirá soportando porque Dios lo eligió, porque Dios lo escogió, porque hizo un compromiso con él. Porque a veces también nosotros tenemos que platicar, que tener una comunicación amplia y muy clara entre el compromiso que tenemos como parejas, como los matrimonios dentro de la iglesia, para que nuestras diferencias en algunos puntos sean solucionadas de la mejor manera y siempre tomando en cuenta a Dios y a nuestro cónyuge. Así que es muy importante. Aquí el amor eterno debe permanecer porque dice, por tanto te soporté con misericordia. Y la verdad, un pueblo de dura cerviz, un pueblo difícil, hermanos, de llevar, difícil de aguantar. Pero Dios, por ese grande amor que tuvo con esta mujer hermosa y delicada, que es comparada a la hija de Sión, la congregación del Antiguo Testamento, hace, hermanos, que pues sea de Dios que le plugó, que tuvo en su plan escoger a esta nación de entre todas las naciones del mundo y bueno, lleva un compromiso hasta nuestros días. Por eso, pues es válido decir que el pueblo de Israel sigue progresando y sigue saliendo adelante a pesar de tantas dificultades que ha tenido ahí en su tierra y donde quiera que se encuentran fuera de ella, y pues con la esperanza precisamente de volver a su tierra, de vivir en su tierra, en su momento tal y como Dios lo ha establecido, que de estar dispersos en todo el mundo, han de regresar en el momento que Dios lo decida, precisamente para una de las grandes señales próximas a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, consideramos que conforme a la Escritura, ese pacto matrimonial, ese casamiento de un esposo con una esposa de Dios, con el pueblo de Israel, fue precisamente en el monte Sinaí, con un convenio muy claro en base a 10 mandamientos y después a una ley que fue ampliada precisamente con el libro de la ley de Moisés, un libro que también Moisés escribió durante los 40 años en el desierto, pero que son leyes que provienen de Dios. No las creó Moisés, no las inventó Moisés, fueron también entregadas por nuestro Dios, por medio de Moisés, al pueblo de Israel. Así que nuestro Dios se encargó de que su estancia en el desierto recibieran toda esa instrucción y que empieza con la parte fuerte que hoy recordamos que son la data de la ley, la entrega de la Torá, la entrega de la ley de nuestro Dios, primero al pueblo de Israel y ahora lo decimos con toda seguridad, y del pueblo de Israel hacia todo el mundo, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que consideramos que estos 10 mandamientos siguen estando vigentes, siguen estando presentes, en primera instancia para el pueblo de Israel en su forma de hacer las cosas,
y también nosotros por medio de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, entendiendo todos los cambios que la muerte del Maestro hizo con respecto a las leyes de Moisés, porque la ley de Dios no cambia. La ley de Moisés están en una etapa de transición, ya lo sabemos, y es así como nosotros las estamos observando. Y esta ley y este día nos indica precisamente cómo han cambiado algunas cosas, precisamente con el sacerdocio de Melquisedec, que es el que ejerce en estos momentos nuestro Señor Jesucristo, como nuestro sumo sacerdote. Es decir, la gavilla ya no existe literalmente porque no hay sacerdote, porque no está el templo, porque la presencia de Cristo vino a cambiar en este estado de transición de los rituales del Antiguo Testamento con la presencia y la muerte de nuestro Señor Jesucristo.